Mariette se despertó 5 minutos antes del despertador, como de costumbre. Doug estaba lloriqueando a su lado, con la mano en el estómago. Se escabulló con cuidado de su pesado brazo y se apresuró a ir al baño. No podía llegar tarde. Hoy había 3 entregas y la primera era al otro lado de la ciudad. Se reunió en silencio en la cocina y oyó a su marido entrar en el cuarto de baño. Su jornada laboral empezaba a las 10, cuando el garaje estaba más caliente. El torno requiere cierta temperatura. ¿Otra vez avena? Doug apareció en la cocina en calzoncillos, rascándose el pecho peludo. ¿Qué quieres por el dinero que traes? Mariette se encogió de hombros. ¿Quieres un poco? No, comeré más tarde. Conocía muy bien ese más tarde. Corría a la cafetería cercana al garaje y compraba su hamburguesa favorita. Siempre tenía dinero para hamburguesas, aunque cada vez traía menos a casa. Quizá deberías buscar trabajo en la fábrica, volvió a sugerirlo. Están contratando torneros en Peterson's, me dijo Jim. ¿Quieres que trabaje para mi tío? Resopló el marido. Está bien en mi garaje. Mariette guardó silencio. El último año había sido duro. Había menos pedidos privados, y los que había, Doug solía fallar. Una pieza se agrietaba, otra era de la talla equivocada. Nunca había pasado. Bueno, me voy. Besó a su marido en la mejilla. No te olvides de pagar la factura de la luz. Murmuró y se dirigió a la nevera. El día de una transitaria estaba repleto de trabajo. A Mariette le encantaba su trabajo. Una pequeña empresa de artículos para el hogar, 3 camiones, 7 empleados, incluido el director. El sueldo no era mucho, pero era fijo, y el equipo era bueno. Hola, cariño. Sara, la jefa de ventas, la recibió en la entrada. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Doug? Está bien, sonrió Mariette. ¿Qué tenemos hoy? 3 entregas. La primera fue un gran pedido, lámparas para un nuevo restaurante. El día pasó volando. Mariette cargó el último bulto y se dirigió a casa. De camino paró en una tienda de comestibles para comprar víveres para la cena. Le faltaba dinero para el sueldo, pero le encantaba cocinar. Quizá pudiera convencer a su marido para cenar en casa. El garaje la recibió con el familiar tintineo de una máquina. Doug trabajaba hasta tarde, al menos eso era bueno. Así que llegó el pedido. ¿Has traído comida? Se asomó al garaje limpiándose las manos con un trapo. Voy a prepararla. ¿Un nuevo pedido? Sí. Es urgente. Hizo una mueca. Escucha, así está la cosa. Voy a tener que aceptar un adelanto. ¿Otra vez? Suspiró. ¿Para qué esta vez? Material. Material especial. No se puede prescindir de él. Mariette sacó la cartera en silencio. Últimamente se había convertido en una tradición. Pedidos OG que exigían dinero para material. ¿A dónde iba el dinero después? Ella no preguntaba. Doug se enfadó cuando ella intentó entrometerse en sus asuntos. ¿Vas a devolver el dinero del pedido?, preguntó ella tendiéndole los billetes. Lo haré. Se metió el dinero en el bolsillo y se volvió hacia la máquina. No calientes aún la cena, estaré aquí un rato. Subió a la casa. Era pequeña, vieja, pero era suya. Llevaban 5 años pagándola a crédito. Algunas habitaciones necesitaban reparaciones. El papel pintado del dormitorio se estaba despegando, pero nunca había dinero suficiente para eso. Mariette encendió el televisor y se puso a cocinar. Quizá Doug viniera a cenar después de todo. Últimamente estaba cada vez más en el garaje, y si venía, era en silencio o contestándole bruscamente. Algo había cambiado en sus vidas, pero ella no sabía qué era. El crepúsculo primaveral descendía sobre la ciudad. Mariette regresaba de su última entrega, 2 mecedoras para una pareja de ancianos. Los dulces ancianos tardaron en elegir asiento en el salón, le dieron las gracias y le ofrecieron té. Ella se negó, había cosas que hacer en casa. Después de aparcar el camión de la empresa en la oficina, Mariette subió a su viejo Ford.
Encorvó el cuello. Había sido un día largo y tenía los músculos agarrotados. En momentos así, envidiaba a Sara, que se pasaba el día sentada en una cálida oficina. Pero no, Mariette no soportaba el trabajo sedentario. Le gustaba el movimiento, conocer gente, estar sola consigo misma al volante. Sonó el teléfono con un mensaje. Pato. No me esperes despierta hoy, pedido importante. No me sorprendió. Había estado merodeando por el garaje cada vez más el último mes. Tal vez las cosas estaban mejorando, aunque algo me decía que no eran los pedidos. Demasiado a menudo se ponía a pedir dinero, demasiado nervioso cuando le hacían preguntas. Fueron 20 minutos de camino a casa. Mariette encendió la radio con la previsión meteorológica. Se suponía que iba a hacer calor, una auténtica primavera. Sonrió. Le encantaba esta época del año, cuando la naturaleza se despierta y el aire huele a nieve derretida y a la primera hierba. Frenó delante de la casa. Había un coche desconocido en la entrada. Un viejo Chevy, cubierto de barro. Qué raro. Doug solía tener coches más decentes, pero no importaba. Probablemente se trataba de otro cliente. Mariette salió del coche y se arregló el pelo pelirrojo, que el viento había alborotado durante todo el día. El aire olía a humedad, una ligera llovizna que caía del cielo. Se estremeció y corrió hacia el porche, sacando las llaves mientras avanzaba. Oyó pasos cuando llegó al porche, rápidos y pesados. Alguien corría detrás de ella. Antes de que pudiera darse la vuelta, una fuerte sacudida en la espalda la lanzó contra la puerta. Algo frío le salpicó el cuello, le goteó por el cuello. Durante el primer segundo ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría. Luego llegó el dolor. Fue como sumergirse en agua hirviendo. La piel le ardía, se derretía, goteaba. Un grito se le atascó en la garganta y tragó saliva, incapaz de emitir sonido alguno. Cayó de rodillas, intentando limpiarse la tortura de la cara. La situación empeoró. Ahora también le ardían las manos. A través del ruido de sus oídos, oyó arrancar el motor y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Alguien gritaba, un vecino, creo. Luego todo se fundió en un interminable gemido de sirena. Se despertó en cuidados intensivos. El techo blanco, el pitido de los instrumentos, el olor a drogas. Tenía la cara y el cuello vendados, cada respiración era dolorosa. La enfermera dijo algo de una vía intravenosa y analgésicos. Mariette intentó preguntar por Doug, pero su garganta no le hizo caso. Llegó al día siguiente. Estaba en la puerta, arrastrando los pies. «Los médicos dicen que vivirás», dijo en lugar de saludarla. «Yo volveré más tarde. Más tarde quiere decir dentro de 3 días». Trajo las naranjas y las puso en la mesilla de noche. Se sentó en el borde de la cama sin mirarla. La policía vino. No encontraron nada, ni testigos, ni coche. Dijeron que podría haber sido un ataque al azar. Mariette parpadeó. Aún le dolía hablar. ¿Al azar? El hombre la había estado esperando fuera de la casa. Sabía cuándo volvería. Doug se había dejado caer unas cuantas veces más, siempre brevemente, siempre con regalos embarazosos. Y luego comenzaron los tratamientos, y ella no tenía tiempo para visitar. Las curas se convirtieron en una tortura diaria. Quitar vendas, curar heridas, poner vendas nuevas. Los médicos hablaban de quemaduras de 2º y 3er grado, de cirugía plástica, de una larga recuperación. Ella escuchaba con desgana, el dolor embotaba todos los demás sentidos. Los compañeros la visitaban a menudo, le traían fruta, revistas, noticias del trabajo. Sara lloró. El director le prometió que conservaría su puesto. Mariette asentía, intentando sonreír con los labios vendados. Recordó vagamente la primera vez que se miró al espejo. Creo que había gritado. Creo que la enfermera había llamado a un psiquiatra. Luego hubo pastillas, muchas pastillas, e interminables pasillos del hospital, de un especialista a otro.
Los días se fundían en una sola franja blanca, marcada por procedimientos y rondas. Mañana, vendajes. Día, goteros. Tarde, inyecciones. Noche, pesadillas en las que revivía una y otra vez aquel momento en el porche. Al cabo de 2 semanas le quitaron algunas vendas. Volvía a aprender a comer, beber y hablar. La piel se le tensaba en la cara, cada movimiento le dolía. Pero lo más importante era que estaba viva. Los médicos dijeron que había tenido suerte de que el producto químico no le hubiera entrado en los ojos. Duck aparecía cada vez con menos frecuencia. Sus visitas eran cada vez más breves y sus conversaciones más tensas. Un día se fijó en un largo pelo rubio de su camisa. Era pelirroja. Mariette volvió a casa a finales de abril. Los manzanos del huerto ya habían florecido, bañando el camino de pétalos blancos. Duck la recibió en la puerta y la ayudó a meter la bolsa con las cosas del hospital. La casa olía a polvo. «He limpiado un poco», murmuró, apartando los ojos. Limpiado significaba cajas de pizza y latas de cerveza vacías, apiladas en un rincón. Mariette se hundió lentamente en la silla. Después de la esterilidad del hospital, la casa le parecía extraña, incómoda. ¿O era que se había vuelto diferente? Los primeros días habían sido una serie interminable de tratamientos. Ungüentos, compresas, vendajes especiales. Los médicos le prescribieron toda una lista de recetas. Duck intentó ayudarla, pero su tacto era torpe, apresurado. Ya no la miraba a la cara. «¿Pedimos comida para llevar?», preguntaba por las noches. Cocinar era difícil. Cocinar era muy duro. Cada movimiento era doloroso. Su piel se tensaba como una máscara. Pero era aún más duro ver a su marido arrugar la nariz cuando ella pasaba. Ahora estaba en el garaje de la mañana a la noche. «Pedidos», dijo brevemente. El dinero rara vez aparecía, desaparecía rápidamente. Una vez le encontró un cheque de un bar en el bolsillo de la chaqueta, una suma decente. Estaba atendiendo a un cliente, descartó. Un gran encargo. El encargo, si había existido, se había esfumado, como todo lo demás últimamente. Sara llamaba todos los días con noticias de la oficina. Mariette escuchaba, de vez en cuando distraída por el picor bajo las vendas. Su cuerpo se curaba lentamente, a regañadientes. Por la noche se despertaba con un ardor fantasmal. «Tienes que irte», dijo Sara. «Ven a nuestra oficina. Las chicas te echan de menos». Mariette se limitó a negar con la cabeza. Era una tortura salir de casa, no por el dolor, sino por las miradas. La gente intentaba no mirar, pero ella sentía su curiosidad en la piel. La lástima en los ojos de sus vecinos era peor que las quemaduras químicas. A principios de mayo, Duck no durmió en casa por primera vez. Llamó por la mañana, con voz ronca, inaudible. «Me quedé dormido en el garaje», mintió sin convicción. «Mucho trabajo». No dijo nada. ¿Qué puede decir? Su marido volvía cada vez más tarde y se iba cada vez más temprano. A veces olía a perfume de mujer, un olor empalagosamente dulce, como a pudín de vainilla. Una mañana encontró una larga cabellera rubia en el cuarto de baño. Nunca se había visto un pelo así en su casa. Duck la regañaba cada vez más por pequeñas cosas, ya fuera por poner la taza en el lugar equivocado o por poner la tele demasiado alta. Se metía con cualquier cosa, como si buscara un motivo para pelearse. «Tal vez deberíamos ver a un consejero». Ella lo sugirió una noche. «¿Para qué demonios?», gritó. «¿Para que un tipo listo me enseñe sobre la vida?» «Está bien». Normal. Era su palabra favorita de las últimas semanas. Solo que nada era normal. Tampoco lo era el dinero que supuestamente ganaba en el garaje. A mediados de mayo se aventuró a salir a la tienda. Llevaba un sombrero de ala ancha, gafas oscuras y una sudadera cerrada. La dependienta se enteró de todos modos. Todo el barrio hablaba del incidente. «Pobrecita», dijo después. «Era tan guapa». En casa, Mariette se quedó mucho tiempo frente al espejo.
Su piel rosada, en algunos lugares morena, brillaba por las cicatrices. Las cicatrices bajaban desde la cara hasta el cuello, los hombros y el pecho. Los médicos dijeron que mejorarían con el tiempo, pero ¿cuánto tiempo tardaría? A finales de mayo, Doug dejó de venir a cenar. Llamaba. «Estoy en el garaje», y colgaba. Dejó de cocinar para dos. Por la noche, despierta, Mariette repasaba los acontecimientos de los últimos meses. Algo se le escapaba, algún detalle importante. Algo había ocurrido antes del atentado. Algo había cambiado en sus vidas. ¿Pero qué? Una llamada de la compañía de seguros la sorprendió. La educada voz al teléfono le informó de una cita, algo sobre un pago del seguro. Ella ni siquiera sabía que tenía ese tipo de seguro. Lovely la había conocido en el supermercado. Una rubia alta con camiseta rosa de tirantes se probaba unas gafas de sol en el espejo junto a la caja. Del cuello le colgaba una etiqueta con el nombre de Joe's Roadside Diner. «Lo siento», dijo la chica golpeando a Mariette con su cesta. Ella retrocedió al verle la cara. Mariette solía apartar la mirada, ocultando sus cicatrices tras el cuello de la camisa, pero la rubia seguía mirándola, con la boca rosada abierta. «¿Eres tú, verdad? ¿La que fue atacada?» Dio un paso adelante. «Reconocí tus ojos, eran tan inusuales». Mariette asintió en silencio y se dirigió a otra caja registradora. Sintió una extraña sensación al ver a la chica. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una semana después, volvió a verla, en la puerta de su casa. La rubia salía del garaje y se arreglaba el pelo. Cuando vio a Mariette, se quedó inmóvil un momento y luego agitó la mano con fingida alegría. «Hola, acabo de llegar. Herm. Encargando algo a tu marido. Es todo un artesano». Olía a pudín de vainilla. Esa noche, Mariette preguntó a su marido por el extraño visitante. «Ah, es Lovely», dijo con un tirón de hombro. «Una clienta. Necesita algo tallado para su coche». «¿Qué tipo de algo?» «Vete a saber», espetó. «¿Tengo que dar cuenta de todos los pedidos?» Después de eso, Lovely empezó a aparecer más a menudo. Aparcaba el coche fuera de casa o lucía una mancha rosa en la ventana del garaje. Un día Mariette oyó su risa, una risa aguda y sonora, como la rotura de un cristal. «¿Sabes?», le dijo a su marido durante la cena, «tu cliente viene aquí demasiado a menudo». «¿Y qué?». Doug apartó su plato. «¿No tienes nada mejor que hacer que seguirme?». «No lo hago. Es que...». «Simplemente que...». Se levantó bruscamente. «¿Crees que no te veo mirando por la ventana, revisando mis bolsillos?» «No estoy revisando». «¡Que te jodan!», golpeó la mesa con el puño. «Estoy harto de tus celos». Se marchó dando un portazo. Volvió a medianoche, apestando a alcohol y pudín de vainilla. Lovely ya no se escondía. Saludaba con fingida alegría, preguntaba por su salud con voz azucarada. Y siempre estaba merodeando por el garaje. «¡Qué hábil es Pato!», le decía a su vecina. «Unas manos de oro. ¿Y qué carácter? Amable, amable». Mariette sonrió amargamente. Últimamente, su marido parecía causar escándalos deliberadamente. La miraba mal, decía lo que no debía. Se metía con cada pequeña cosa, se quejaba de cada palabra. Quizá debería ver a un médico. Ella lo sugirió una vez. «Has estado un poco nerviosa últimamente». «¿Un psiquiatra?». Entrecerró los ojos con enfado. «Ve tú mismo. Mírate, pareces un lunático». Ella no dijo nada. ¿De qué servía discutir? Era como si Doug la hubiera provocado deliberadamente a una discusión para poder acusarla de todos los pecados. Y entonces empezaron las llamadas. El teléfono sonaba por la noche y, cuando Mariette lo cogía, se hacía el silencio. O una risita silenciosa, como el sonido de cristales rotos. Una mañana encontró un sobre en el buzón. Dentro había una fotografía. Doug y Lovely abrazados a la salida de un bar. En el reverso, pintalabios rosa. «Ahora es mío». Mariette rompió la foto en pedacitos.
Se sentó en el porche, mirando los manzanos. Los árboles estaban en plena floración, pequeños frutos verdes en las ramas. Todo sigue como debe: florecer, fructificar, marchitarse. Pato llegó por la mañana, arrugado, enfadado. Cuando la vio en el porche, sonrió. ¿Qué haces levantada? ¿Mirando? ¿Siguiendo a quién? Ella levantó la cabeza. ¿A ti y a esa encantadora? No me importa si somos nosotros, gritó de repente. Sí, es joven. Sí, es hermosa. ¿Y tú? ¿Te has mirado al espejo últimamente? Ella lo hacía, cada mañana. La piel rosada y brillante, las cicatrices, su nuevo rostro, el que tanto asustaba a su marido. ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Deberías ir con ella, si es tan guapa. Ni hablar, pateó la barandilla del porche. Esta es mi casa, vete si no te gusta. Aquella noche pensó por primera vez en el divorcio. El traqueteo del armario la despertó al amanecer. Al principio Mariette pensó que formaba parte de un sueño, de las pesadillas que aún le venían por la noche. Pero el ruido de las perchas al caer era demasiado real. ¡Arriba! Pato dio una patada a la cama. He dicho que te levantes. Se revolvió por la habitación como un animal enjaulado, sacando cajones, sacudiendo su contenido al suelo, pateando cosas que salían volando. Su cara, siempre parecida a la de un escarabajo, ahora parecía bastante extraña. ¿Qué le pasa? Mariette se sentó en la cama, enjugándose los ojos. ¿Qué ha ocurrido? Se volvió bruscamente. Lo que ha pasado es que ya no puedo más. No puedo verte la cara de la mañana a la noche. No puedo soportar tus sospechas. No puedo... Se atragantó con sus palabras, agarró un manojo de sus vestidos y los arrojó por la ventana abierta. El viento de la mañana recogió la ligera tela y la arremolinó sobre el jardín. Agáchate, se levantó, agarrándose a la pared. Hablemos tranquilamente. ¿Hablar? Se rió histéricamente. ¿Sobre qué? ¿Sobre que me sigues? ¿De cómo me sigues? ¿De cómo me acosas con tus preguntas? Un nuevo montón de cosas salió volando por la ventana, seguido de zapatos, bolsa de maquillaje, bufandas. Todo lo que caía en sus manos volaba hacia la hierba cubierta de rocío. No te estoy siguiendo, intentó quitarle el jersey. Solo, cállate, la empujó. Cállate. Me das asco, ¿me oyes? Me das asco. Su grito resonó en las paredes. En el silencio que siguió, la puerta se cerró de golpe escaleras abajo. Ligeros pasos en las escaleras, el familiar olor a vainilla. Cariño, he traído café. Lovely se quedó paralizada en la puerta. Oh, ¿qué hay aquí? Se detuvo en seco al ver la habitación destrozada. Su top rosa era demasiado revelador para ser tan temprano y llevaba una bandeja con tazas humeantes. Ah, eres tú. Doug pareció calmarse. Pasa, cariño. Solo estaba ocupándome del pasado. Mariette se quedó mirando a los dos, su marido, despeinado y desaliñado, y la rubia con la bandeja. Había un pensamiento extraño en su cabeza, pero no pudo atraparlo. De acuerdo. Doug se volvió hacia ella. Te doy una hora. Te quiero fuera de aquí. Esta es mi casa y tengo derecho a vivir en ella con quien quiera. ¿Tu casa? Ella negó con la cabeza. La compramos juntos. Pagamos la hipoteca juntos. ¿Sí? Empezó a emocionarse de nuevo. ¿Quién ha estado pagando los últimos meses? Ia. Mientras estabas en el hospital, me he estado rompiendo el culo trabajando. Y de todos modos... Se detuvo, pero Mariette no estaba escuchando. Algo arañaba su memoria. El hospital, el trabajo, algo importante. Toma. Lovely le tendió una taza de café. Tienes que calmarte. La taza olía a vainilla, como el perfume de Lovely, como la noche en que la habían atacado. Entonces también había olido a algo dulce. ¿O se lo estaba imaginando? ¡Fuera de aquí! Doug volvió a pasearse por la habitación. Coge tus cosas y lárgate. Me das asco. ¿Me oyes? Me das asco.
Mariette se hundió lentamente en la cama. Su cabeza zumbaba, sus pensamientos se confundían. Todo parecía irreal, como las pesadillas que la atormentaban por la noche. «He dicho que salgas de aquí», la agarró del hombro. «No estarás aquí dentro de 1 hora». Sus dedos se clavaron dolorosamente en las cicatrices. Mariette se dio la vuelta y se levantó. Se acercó a la ventana. Su ropa estaba tirada en la hierba húmeda. Vestidos, blusas, ropa interior, todo lo que había conseguido tirar. «De acuerdo», se volvió hacia ellos. «Me marcho, pero te advierto que esto no ha terminado». «¿Me amenazas?», dio un paso hacia ella. «¿Quién te querría así? Cabrón». Lovely soltó una risita suave, tapándose la boca con la palma de la mano. Sus largos cabellos rubios brillaban a la luz de la mañana como cobres pulidos. «Te ayudaré a hacer la maleta», murmuró. «¿Verdad, Doug? Soy tan amable». En silencio, Mariette empezó a meter en el bolso lo que aún quedaba en el armario. Le temblaban las manos, pero se obligó a proceder con calma, metódicamente. Ropa de cama, papeles, dinero, teléfono, cargador, pastillas. «Deprisa». Pato dio una patada a la bolsa. «Tengo otras cosas que hacer». Ella asintió, cerró la cremallera, recogió la bolsa y se dirigió a la puerta. Se dio la vuelta en el umbral y encontró a Lovely ya en la cama, con sus largas piernas apoyadas en la manta arrugada. Abajo, en el jardín, el viento agitaba los vestidos esparcidos. A lo lejos, un perro aullaba. Comenzaba un nuevo día. Eudora vivía al otro lado de la ciudad, en un barrio antiguo de calles estrechas y casas pequeñas. Su diminuta casa estaba rodeada de un extenso jardín. Le encantaban las flores y siempre estaba trayendo nuevos plantones. «Te quedarás conmigo», dijo rotundamente cogiendo la bolsa de Mariette. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». El pequeño dormitorio de invitados olía a lavanda y a libros viejos. Eudora, la profesora de química de la escuela, tenía aquí su biblioteca, hileras de tomos andrajosos que se alzaban del suelo al techo. «Poneos cómodos», rastrilló una pila de cuadernos de su silla. «El baño está por allí, la cocina ya sabes dónde está, hay sábanas limpias en el armario». Mariette se hundió en la estrecha cama. Los acontecimientos de la mañana parecían irreales, como un mal sueño, pero le dolían los nudillos raspados de meter las cosas en el bolso. «Prepararé té», se detuvo Eudora en el umbral de la puerta. «Y no te disculpes ni me des las gracias, tú habrías hecho lo mismo por mí». Mariette asintió. Eudora y Mariette eran amigas desde el instituto, desde hacía mucho tiempo. Eudora había estado a su lado cuando murieron los padres de Mariette. La ayudó con la mudanza cuando se casó con Daka. La visitó en el hospital después del ataque. Los días siguientes fluyeron extrañamente, como en un sueño. Eudora se fue al colegio por la mañana, dejando el desayuno y las llaves. Mariette vagaba por la casa, intentando acostumbrarse a la nueva realidad. Leyó viejos detectives de las estanterías. Ayudaba a su amiga a revisar sus cuadernos. De vez en cuando salía al jardín. Era más fácil respirar allí, entre las flores. Al tercer día fue a ver a un abogado. Un hombre bajito como un gorrión estudió sus documentos durante un buen rato, frunciendo el ceño y tomando notas. «Así, dijo al fin. «La casa es común. El préstamo también es común. El coche es suyo. Los documentos del mismo están limpios. Las cuentas...» Revolvió los papeles. «Y las cuentas están casi vacías. ¿Dónde ha ido a parar el dinero?» Mariette se encogió de hombros. Doug se había estado ocupando de las finanzas durante los últimos meses. Ella había estado demasiado absorta en su tratamiento como para llevar la cuenta de los gastos. «De acuerdo», el abogado se quitó las gafas. «Vamos a preparar los papeles del divorcio. Pero ten cuidado. Si el marido se opone, el proceso será más largo». Ella asintió. «Dejemos que se alargue. No hay prisa». Sara llamó por la noche. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. «¿Qué tal estás?»
Había preocupación genuina en la voz de su amiga. ¿Necesitas algo? No, gracias. Mariette se frotó las sienes con cansancio. Me encuentro bien, de verdad. Al quinto día fue al hospital para una revisión rutinaria con el cirujano. La sala de espera estaba abarrotada, sofocante. Se sentó en un rincón, intentando no notar las miradas curiosas. Se está curando bastante bien, murmuró el médico examinando las cicatrices. Pero tienes que seguir con los tratamientos. Y aquí le recetó una nueva medicación. Cogió la receta y salió al pasillo. El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. ¿Señora Potter? Una educada voz femenina. Llaman de New Life Insurance. Es sobre su reclamación al seguro. Sí, le escucho. Mariette se detuvo en mitad del pasillo. Hemos revisado su caso. Toda la documentación está en orden. Nos gustaría concertar una cita para discutir los detalles de su reclamación. ¿Le vendría bien venir mañana? ¿Pago? Frunció el ceño. Lo siento, pero no recuerdo haber suscrito una póliza de seguros. La póliza se emitió a su nombre en febrero de este año, dijo la mujer con un deje de sorpresa en la voz. Seguro de vida y salud. La prima. ¿No se lo dijo su marido? Mariette se hundió lentamente en la banqueta pegada a la pared. Febrero, un mes antes del atentado. Y Doug nunca mencionó nada del seguro. ¿A qué hora mañana? Preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Le parece bien a las 10? Por favor, traiga todos los historiales e informes médicos. Y sí, le sugiero que traiga un abogado. Aquella noche se lo contó todo a Eudora. Eudora guardó silencio durante largo rato, mordisqueando el borde de sus gafas. «¿Sabes?», dijo por fin. «Aquí hay gato encerrado. ¿De dónde sacó Doug el dinero para el seguro? Siempre se quejaba de que no tenía suficiente dinero». Mariette asintió. Llevaba todo el día pensando en lo mismo. Apenas dormía por la noche. Daba vueltas y vueltas en su estrecha cama, repasando los acontecimientos de los últimos meses, el extraño comportamiento de su marido, sus repentinas ausencias, las deudas que no había mencionado y esa inesperada póliza de seguros. Doug llamó esta mañana. «He oído que has ido a un abogado», empezó sin saludar. «¿Vas en serio con lo del divorcio? ¿Qué te ha parecido?». Intentó sonar tranquila. «Escucha». Su voz se volvió congraciadora. «¿Por qué no hacemos las paces? No es para tanto. Vendrás a casa, ¿verdad?». «¿Por qué?». Miró por la ventana, al jardín cubierto de rocío. «¿Para que puedas seguir viendo a Lovely delante de mí?». «¿Qué tiene que ver Lovely?». Empezaba a acalorarse. «Me estoy disculpando. ¿O querías dinero? ¿Crees que conseguirás mucho en el divorcio?». «¿Por qué no me dijiste lo del seguro?», me preguntó a la cara. Se hizo el silencio en el teléfono. Luego, un clic. Doug colgó. Colgó lentamente el teléfono. Al otro lado de la ventana, la ciudad se despertaba. Coches retumbando, perros ladrando, niños gritando. Una mañana normal de un día normal. Solo que ella tenía algo importante que aprender, algo que lo cambiaría todo. Fue a la compañía de seguros con un abogado. El hombre, parecido a un gorrión, tomaba notas en su cuaderno y negaba con la cabeza durante todo el trayecto. «Tiene que estudiar bien las condiciones de la póliza», murmuró. «Con mucho cuidado». La espaciosa oficina de New Life brillaba con sus cristales y cromo. Una cortés recepcionista les hizo pasar a la sala de reuniones. La directora, una mujer joven con un traje austero, les tendió los papeles sobre el escritorio. «Señora Potter», empezó, «vamos a discutir los detalles de su pago». La suma era enorme. Mariette contó varias veces los ceros de los documentos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Nunca había visto tanto dinero. Incluso su casa valía varias veces menos. «El pago se hará en 2 plazos», explicó el director. «El primero es una compensación por los gastos del tratamiento ya realizados. El segundo es la cantidad básica por los daños a su salud.
Los fondos se ingresarán en su cuenta en un plazo de 3 días laborables. El abogado escribía algo en su cuaderno y de vez en cuando se ajustaba las gafas. Mariette escuchaba a medias. Extraños pensamientos daban vueltas en su cabeza. ¿De dónde había sacado Doug el dinero para un seguro tan caro? ¿Por qué había ocultado su existencia? Firme aquí, aquí y aquí. El director le deslizó los documentos. Cuando salió de la oficina, permaneció largo rato en el porche, mirando los coches que pasaban. 3 días. En 3 días sería una mujer rica, o ya lo era, y el dinero aún no había llegado a su cuenta. Doug fue el primero en llamar. Debía de tener sus propias fuentes de información en la compañía de seguros. «Celo del pago», comenzó sin preámbulos. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. «Sobre el dinero, por supuesto. Es nuestro dinero común. Ya he pagado mis deudas». «¿Con qué dinero?», preguntó ella. «Siempre te estabas quejando de que no tenías suficiente dinero». «No importa», dijo él. «Lo importante es que la mitad me pertenece. Legalmente». Ella se quedó callada, mirando a los transeúntes por la ventanilla del coche. Una madre joven con un cochecito, un anciano con un perro, un par de adolescentes con un helado, gente corriente, vida corriente. ¿Oyes eso? Doug levantó la voz. «Quiero mi parte». «No, ¿cómo que no?», estaba casi gritando. «Te voy a demandar. No te daré el divorcio hasta que tenga mi dinero». «¿Mi dinero?», sonrió ella. «El dinero paga el daño que te he hecho. A mí, no a ti». «¿Quién te necesita así?», gritó. «¿Crees que puedes encontrar a alguien con la cara quemada? Da miedo mirarte después de haberte rociado con lejía». Mariette se quedó helada. Se hizo el silencio en el teléfono. Doug también se dio cuenta de que había dicho demasiado. «No he dicho que me hayan rociado con lejía», dijo lentamente. «Nunca le he dicho a nadie con qué me rociaron. ¿Cómo lo sabes?». El auricular emitió un pitido. Se echó hacia atrás, agarrando el volante con los dedos blancos. Le latían con fuerza las sienes. Alcalina. Él sabía lo de la lejía. Lo había sabido todo el tiempo. Regresó a casa de Eudora al anochecer. Su amiga la esperaba en el porche. «¿Cómo estaba?», le preguntó, ayudándola a meter las bolsas de la compra. «El dinero llegará en 3 días». Mariette entró en la cocina. «Además, Pato lo sabe. Lo sabía desde el principio». «¿El qué?». «Sobre lo que derramaron sobre mí». Eudora se congeló con la tetera en las manos. «Pero eso significa...». «Sí», se sentó Mariette a la mesa. «Significa que tuvo algo que ver con el ataque». El teléfono no paraba de sonar. «Agáchate, agáchate otra vez, y otra vez». Luego un mensaje diciendo, «Tenemos que hablar», seguido de otro, «Te lo explicaré todo», y finalmente, «Te arrepentirás si no contestas». Al anochecer las llamadas habían cesado, pero apareció Lovely. Vino en su coche aporreando la puerta, gritando algo sobre el amor y el perdón. Eudora llamó a la policía y el ruido bajo las ventanas cesó. Por la mañana había un mensaje de un número desconocido. Nadie puede probar nada, pero podría haber problemas, grandes problemas. Mariette borró el mensaje. Sacó del bolso una carpeta con documentos de la compañía de seguros. Hojeó lentamente las páginas. Febrero. Póliza emitida en febrero, un mes antes del atentado, y por fin lloró. El dinero había llegado a la cuenta el martes. Mariette estaba sentada en el jardín, ayudando a Eudora a trasplantar unas intrincadas flores cuando llegó el mensaje del banco. Ni siquiera se molestó en abrirlo, ya sabía lo que contenía. ¿Sabes qué es lo raro? Eudora se sacudió la tierra de los guantes. Doug no solo sabía lo de la lejía, lo había planeado todo de antemano, el seguro, el ataque, ahora estas amenazas, pero había metido la pata en una cosa tan pequeña. Mariette asintió.
Llevaba toda la mañana repasando los acontecimientos de los últimos meses y poco a poco se iba haciendo una idea. Las deudas de las que no había hablado, las extrañas ausencias, las llamadas nocturnas. Y entonces apareció Lovely, justo cuando se dio cuenta de que su plan empezaba a desmoronarse. ¿Crees que tenía una amante a propósito?, preguntó, observando a su amiga trabajar con la espátula. Claro que sí, resopló Eudora. Para que fuera más fácil echarte, ya sabes cómo es. El marido se va con una joven belleza, todos los vecinos hablan de ello, nadie se plantea la extraña coincidencia de los acontecimientos. Tenía sentido. La aparición de Lovely desvió la atención de lo principal, del intento de asesinato cuidadosamente planeado. Todo el mundo hablaba del marido infiel y su joven novia, compadeciéndose de la desafortunada esposa quemada. La tapadera perfecta. Al anochecer, una impresionante pila de papeles yacía directamente sobre el escritorio de Eudora. Recopilaron metódicamente todos los documentos, pólizas de seguros, informes médicos, facturas de hospital, los extractos bancarios de Duck, gracias al abogado de la familia que no se había negado a solicitarlos. El historial telefónico de Duck. Sara había ayudado, ya que tenía contactos inesperados en la compañía telefónica. Mira, Eudora pasó el dedo por encima de la impresión. Estas son las llamadas. El mismo número, siempre a altas horas de la noche. Empezaron un mes antes del ataque, pararon justo después. Y adivina qué. El número está registrado a un tipo llamado Randy Smith. ¿Adivina dónde trabaja? ¿Dónde? En la misma cafetería donde trabaja a tiempo parcial Lovely. Mariette se recostó en su silla. El círculo se estaba cerrando. Duck encontró al artista a través de Lovely. ¿O encontró a Lovely a través del contratista? No importa. Lo que importa es que todos estaban conectados. Sonó el timbre. Entró su abogado, el mismo hombrecillo parecido a un gorrión. Estudió los documentos durante un buen rato, sacudió la cabeza y anotó algo en su libreta. Bueno, entonces, dijo por fin. El panorama está bastante claro. Su marido contrató un seguro por adelantado. Conspiró con cierta persona para infligirle graves lesiones corporales. Después de haber recibido un cuantioso pago del seguro, intenta obligarla a compartir el dinero amenazándola y chantajeándola. Creo que es hora de presentar una denuncia. Mariette asintió en silencio. Estaba pensando en otra cosa, en la facilidad con la que Duck había decidido hacer esto, solo para planear un atentado contra su propia esposa. ¿Fue por dinero o había algo más? Le llevó mucho tiempo escribir la declaración. El abogado insistió en detallarlo todo, desde la póliza de seguros hasta las últimas amenazas. Adjuntaron copias de documentos, impresiones de llamadas, mensajes amenazadores. Y ahora viene lo más difícil, dijo, guardando los papeles en su maletín. Necesitamos su confesión. Sin eso, solo son pruebas circunstanciales. Tengo una idea, dijo Mariette lentamente. Sigue pensando que solo hago conjeturas, ¿verdad? No sabe que tenemos los documentos. ¿Qué sugieres? Le llamaré. Le diré que estoy dispuesta a reunirme con él para discutir el reparto del dinero. Probablemente hará algunas amenazas. Lo pondré en la grabadora. Eudora y el abogado se miraron. Eso es peligroso, sacudió la cabeza su amiga. Podría ser agresivo. Así que nos reuniremos en un lugar público. Mariette sacó su teléfono. En el café de la plaza principal. Siempre está lleno. Marcó un número, lo puso en altavoz. Tono 1, 2. Al quinto, Duck contestó. ¿Diga? Su voz sonaba desconfiada. Hola. Intentó hablar con calma. Tenemos que hablar. Sobre dinero. El café de la plaza principal siempre estaba lleno, sobre todo a la hora de comer. Mariette eligió una mesa junto a la ventana, sacó el teléfono con la grabadora encendida y lo escondió entre los pliegues de la servilleta. Se sentó de modo que su cara quedara a la sombra. No quería llamar la atención sobre sus cicatrices. Pato llegó 20 minutos tarde.
Se dejó caer en una silla, pidió un café sin mirar siquiera a la camarera. «¿Qué tal?», murmuró. «¿Estás pensando en compartir?» «Explícate primero», intentó decir con calma. «¿Cómo sabías lo de la lejía?» «¿Qué más da?», se sacudió el hombro. «Puede que me lo dijeran los médicos. Los médicos solo hablaban conmigo, y yo no le conté a nadie lo de la sustancia química. Mira», se inclinó hacia adelante. «Seamos sinceros. De todas formas, no necesitas el dinero. ¿A dónde quieres llegar con esto?», vaciló. «Bueno, me das la mitad y nos separamos amistosamente». «¿O si no qué?», observó cómo sus dedos jugueteaban nerviosos con la servilleta. «Si no, habrá problemas», bajó la voz. «Grandes problemas. Podría pasar cualquier cosa, un accidente, por ejemplo. Como el de la lejía». Se sacudió, como si le hubieran dado un golpe. Luego sonrió. «Pruébalo. No puedes demostrar nada. Te crees el más listo. He pensado en todo. Y esto es solo una coincidencia. Tienes un problema alcalino, no alcalino. Contrataste un seguro un mes antes del ataque. ¿Y qué? Tengo derecho. ¿Con lo último de tu dinero? No me importa si es un préstamo», casi estaba gritando. Tú, o lo compartes amablemente o te arrepentirás. Y no creas que soy el único que ha hecho esto. Hay gente así. Bueno, depende de ti». Mariette se levantó en silencio. Doug la agarró del brazo. «¿A dónde? No nos pusimos de acuerdo». «Lo hicimos». Ella le soltó la mano. «Y todo está escrito». La comisaría la recibió con olor a café y el zumbido del aire acondicionado. El detective Rogers, un hombre mayor de rostro cansado, extendió una copia impresa de la conversación sobre la mesa. «Es suficiente», dijo, golpeando los papeles con un lápiz. «Había admitido que estaba al corriente del atentado. Ahora tenemos que averiguar quién fue el autor. A Doug se lo llevaron esa misma noche, justo en el garaje, donde estaba metiendo algunas cosas en cajas. Lovely fue encontrada en Joe's Diner. Estaba terminando su turno. La rubia no aguantó mucho el interrogatorio. Al cabo de una hora, se derrumbó. Les contó todo sobre la conspiración de Doug con Randy, sobre la planificación del ataque, sobre su papel como distracción. Prometió que seríamos ricos, sollozó, manchándose las mejillas de rímel. Dijo que debíamos esperar a que llegara el dinero y luego patear ese SRA. Potter. No sabía lo que iba a hacerle. Pensé que solo iba a asustarla. Mariette la miró fijamente a través del cristal de la sala de interrogatorios y no sintió nada, ni rabia, ni compasión, solo cansancio. Detuvieron a Randy a la mañana siguiente, cuando intentaba comprar un billete de autobús a un estado vecino. Encontraron en su equipaje casi todo el dinero que Doug le había pagado por el ataque. «Maldito gilipollas», murmuró el detective Rogers mientras hojeaba el atestado. «Perdonen mi lenguaje, pero hacerle eso a tu propia mujer». Doug mantuvo la boca cerrada hasta el último momento. Sentado en su celda, rechazó un abogado, exigió ver a Marietta. Cuando le mostraron el testimonio de Randy y Lovely, se puso blanco, pero siguió diciendo que no sabía nada. Solo se derrumbó en el careo cuando Randy describió a todo color cómo Doug le había indicado dónde esperar a Mariette, a qué hora volvía a casa, qué líquido utilizar. «No quería que pasara esto», murmuró, mirando al suelo. «Pensé que solo sería una quemadura, leve, y lo fue». Mariette salió de la habitación en silencio. En el pasillo la esperaba Eudora, una amiga que había acudido en cuanto se enteró de las detenciones. «Vamos a casa», dijo, rodeando los hombros de Mariette con el brazo. «Ya basta por hoy». Ya en el coche sonó el teléfono. El detective Rogers. «Señora Potter, tenemos algo más. Han encontrado unos documentos en el garaje de su marido. Parece que esta no es su primera estafa al seguro. ¿Podría venir mañana?» Dijo que estaría allí. Colgó el teléfono y cerró los ojos. La historia aún no había terminado, pero lo peor ya había pasado. No, no había terminado. Lo peor había ocurrido aquella noche en el porche.
Todo lo demás eran las secuelas. La historia del intento de asesinato había conmovido a toda la ciudad. Los periódicos estaban llenos de titulares. El marido organizó el ataque a su mujer para cobrar el seguro. Estafa con ácido, detalles sensacionales. Mariette dejó de leerlos tras el primer artículo, pero los vecinos relataban complacidos cada nueva publicación. La primera vista judicial estaba prevista para principios de junio. Mariette llegó pronto. Quería evitar la multitud de curiosos que se agolpaba a las puertas del juzgado, pero su coche se metió en un atasco de periodistas y curiosos. «Ahí están», oyó mientras se dirigía a la sala. «La de las quemaduras, y su marido esposado». Duck caminaba entre los dos guardias encorvado mirando al suelo. Llevaba una camisa arrugada de algún tipo, probablemente una de las cosas que había metido en la maleta antes de ser detenido. Randy fue el siguiente en entrar, girando la cabeza y sonriendo a las cámaras. A Lovely la trajeron por separado. Se había teñido el pelo de castaño, como si esperara no ser reconocida. Se quejó a su abogado, ocultando su rostro tras unas anchas gafas oscuras. La sala estaba sofocada. La jueza, una mujer de mediana edad, estaba examinando el expediente. El fiscal extendía los papeles y de vez en cuando se ajustaba la corbata. Caso número 234, empezó el secretario. Doug Potter, Randy Smith y Lovely Leslie están acusados de causar intencionadamente lesiones corporales graves con el fin de obtener una indemnización del seguro. Primero interrogaron a Doug. Estaba callado, arrastrando las palabras, confuso. Afirmó que solo intentaba asustar a su mujer, luego confesó haber preparado el atentado, luego volvió a negarlo. «¿Y cuándo se le ocurrió este plan?», preguntó el fiscal. «No lo recuerdo exactamente. En enero, creo. Tenía problemas de dinero, muchas deudas, y entonces Randy me habló de un caso en el que un hombre aseguró a su mujer, y entonces...» «Es suficiente», interrumpió el juez. «Tenemos claro el acusado. Que pase el siguiente acusado». Randy se pavoneaba. Contó, riendo, cómo Doug había buscado al ejecutor, cómo había regateado el precio, cómo había dado instrucciones sobre la hora y el lugar del ataque. «¿A quién se le ocurrió la lejía?», preguntó el fiscal. «A Doug, por supuesto», dijo Randy. «Dijo que la quemadura tenía que ser grave o el seguro no funcionaría. Yo quería usar ácido, pero él insistió en la lejía. Dijo que sería más seguro». En la habitación se oyó un grito ahogado. Mariette permanecía inmóvil, con la mirada fija en el frente. Solo los dedos que aferraban su bolso estaban blancos por la tensión. Lovely sollozaba en el interrogatorio. Se corrió el rímel, sollozó, confundió sus palabras. Pero lo esencial de su testimonio era sencillo. Había accedido a ayudar a Doug a desviar el intento de asesinato haciéndose pasar por amante. «Me prometió que sería fácil», sollozó, «fingir que teníamos una aventura, y luego compartir el seguro. Yo no lo sabía, no pensaba». Al final de la sesión, la cabeza de Mariette latía con fuerza. Uno a uno, los detalles del crimen emergieron para formar un cuadro espantoso de un intento de asesinato a sangre fría. «El tribunal levantará la sesión para decidir sobre la medida de coerción», anunció el juez. «La próxima vista será dentro de una semana». Por la noche llamó el detective Rogers. «Hay novedades», dijo. «Han encontrado algo más en los documentos del garaje. Parece que su marido planeaba una estafa al seguro hace 2 años. Entonces no funcionó. La compañía se negó a asegurarle sin un examen médico. Mariette escuchó en silencio. 2 años. Llevaba 2 años planeándolo. «Y más», añadió el detective. Randy empezó a hablar. «Parece que hay todo un grupo ahí fuera haciendo estafas como esta. Ahora estamos investigando otros casos». Le dio las gracias y colgó. Al otro lado de la ventana, la tarde de verano era ruidosa, con niños jugando, perros ladrando y coches pasando. La vida cotidiana seguía su curso. Volvió a sonar el teléfono, esta vez el abogado de Doug.
Mi cliente quiere llegar a un acuerdo con la investigación, dijo en tono oficial. Está dispuesto a declarar por todo el grupo a cambio de una reducción de condena. Eso no va conmigo, replicó ella. Vaya con el fiscal. La última sesión del tribunal comenzó a finales de julio. El calor era insoportable. El viejo aire acondicionado de la sala zumbaba pero apenas funcionaba. Mariette estaba sentada junto a la ventana, mirando las nubes que flotaban en el cielo. En los 2 meses que había durado el juicio, casi se había acostumbrado a aquella sala, al crujido de las sillas, a los susurros a sus espaldas. Se había acostumbrado a ver a Doug esposado, demacrado y envejecido, con la mirada perdida, a los sollozos de Lovely, que ahora se teñía el pelo de color ratón y vestía modestos trajes oscuros, a la sonrisa chulesca de Randy, que no parecía darse cuenta en absoluto de la gravedad de la situación. El fiscal habló largo y tendido, enumeró las pruebas, leyó las declaraciones de los testigos, mostró documentos, se centró en la póliza de seguros, la que lo empezó todo. El crimen fue cuidadosamente planeado, retumbó su voz desde el techo. El acusado Potter no solo organizó el ataque a su propia esposa, llevaba años preparando esta estafa. Había estado buscando la forma de hacerlo, eligiendo a los autores, esperando el momento oportuno. Doug estaba sentado con la cabeza gacha. Su abogado escribía de vez en cuando algo en su cuaderno, pero era evidente que no albergaba muchas esperanzas. Como circunstancias agravantes, continuó el fiscal, debe tenerse en cuenta la especial crueldad del delito. La elección de la lejía como arma de ataque se hizo conscientemente, con el objetivo de causar el máximo daño a la salud de la víctima. Mariette se tocó la cicatriz del cuello. La piel aún le picaba a veces, sobre todo con el calor. Los médicos dijeron que desaparecería con el tiempo. Puede que así fuera. El equipo de la defensa habló brevemente. El abogado defensor de Doug abogó por una confesión limpia y por la cooperación. El abogado defensor de Lovely esgrimió certificados sobre su difícil infancia y la mala influencia del entorno criminal. Randy se negó a decir la última palabra, sentado despatarrado en el banquillo, mascando chicle. «Levántese, se abre la sesión», sonó la voz del secretario. El juez leyó la sentencia con voz uniforme e impasible. 15 años para Doug por organizar el atentado, 12 años para Randy como autor material, 5 años a Lovely por complicidad, suspendidos por embarazo. ¿Embarazo? Mariette se estremeció. Miró a la ex amante de su marido, con el rostro oculto entre las manos y los hombros temblorosos por los sollozos. Por eso llevaba últimamente vestidos tan holgados. Además, continuó el juez, el tribunal ha decidido imponer a los acusados una indemnización por daños morales por valor de... La suma era impresionante. Incluso teniendo en cuenta el pago del seguro, ese dinero podría proporcionar a Marietta una vida sin problemas durante muchos años. Salvo que Doug hacía tiempo que había agotado sus ahorros, Randy no tenía más que un coche viejo y Lovely no tenía más que deudas de tarjetas de crédito. Acusado Potter, el juez se volvió hacia Doug. ¿Tiene algo que decirle a la víctima? Se levantó lentamente. Se volvió hacia Mariette mirándola a los ojos por primera vez en todo el juicio. Su voz era ronca, quebrada. No pensé que esto pasaría. De verdad que no, solo quería dinero, mucho dinero. Y entonces todo se volvió una espiral. Randy dijo que tenía que estar segura. Y Lovely apareció por casualidad. Siguió y siguió, como si una presa hubiera estallado. Sobre la deuda, sobre el miedo a los acreedores, sobre la envidia de la riqueza ajena, sobre lo fácil que era cruzar la línea, de lo fácil que era convencerse de que solo era un plan de negocios, de cómo la diferencia entre una estafa y un intento de asesinato desaparecía imperceptiblemente. Mariette escuchaba en silencio. Pensó en el hecho de que nunca había conocido realmente a ese hombre.
Había vivido con él 10 años, dormido en la misma cama, compartido el pan y la sal, y no se había dado cuenta de cómo ese monstruo había madurado en él. El juicio ha terminado, golpeó el martillo del juez. Los convoyeros se llevaron a los condenados. Lovely, tropezando con sus tacones, miró a Doug por última vez, pero él ni siquiera se dio cuenta. Randy silbó una tonadilla. Los pasos y las voces de la sala se desvanecieron. «Vámonos a casa», dijo Eudora en voz baja, cogiendo a su amiga del brazo. Mariette asintió. «A casa». A un lugar donde las rosas florecían en el jardín, donde se podía oler el café recién hecho y el polvo de los libros, donde no tuviera que fingir y ocultar sus cicatrices. Caminó por el pasillo del juzgado, sintiendo las miradas clavadas en ella, curiosas, comprensivas, sentenciosas, pero ahora esas miradas ya no le dolían. Lo peor ya había pasado. Mariette programó su primera visita a un cirujano plástico una semana después del juicio. El doctor Hendricks, un hombre mayor con la barba bien recortada, estudió sus cicatrices durante largo rato, tomando notas en un cuaderno y negando con la cabeza. «Harán falta varias operaciones», dijo por fin. «La tecnología moderna hace maravillas, pero lleva tiempo y, por supuesto, mucho dinero». Mariette sacó en silencio los papeles del seguro de su bolso. Los ojos del médico se abrieron ligeramente al ver la cantidad. «Bueno», tosió. «En ese caso, podemos considerar las técnicas más avanzadas, incluidos los diseños experimentales de Suiza. ¿Qué le parecería empezar dentro de 15 días?» Por la noche se lo contó todo a Eudora. Se sentaron en el jardín, en viejas sillas de mimbre. Olían a jazmín y a hierba recién cortada. Eudora agitó su copa de vino pensativamente. «Te diré una cosa», dijo de repente. «Ya que vas a pasar por el quirófano de todos modos, ¿por qué no convertirte en la persona que siempre has querido ser?» Mariette miró sorprendida a su amiga. «¿Qué quieres decir?» «Directamente», Eudora dejó su vaso. «Siempre dijiste que querías una forma de ojos un poco diferente, y unos pómulos más altos, y una nariz más fina. Ahora tienes la oportunidad. Tienes el dinero, tienes al médico. ¿Por qué no?» Mariette se quedó en silencio, mirando el cielo cada vez más oscuro. Los grillos cantaban en los arbustos de jazmín y un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. Era una tarde de verano cualquiera, solo que los pensamientos eran inusuales. «Lo pensaré», dijo por fin. Lo pensó durante 3 días. Revisó viejas fotografías de antes del ataque. Miró su antiguo rostro. ¿Era bonita? Tal vez. ¿Normal? Definitivamente, tal como la naturaleza se la había dado. Al 4.º día volvió a ver al doctor Hendricks. «Hay algo que quiero discutir», dijo, sentándose en la silla. «No solo la recuperación. Cambio». Él la escuchó atentamente, sacó una tableta y empezó a mostrarle una especie de software de modelado de la apariencia. «Es bastante realista», asintió. «Incluso lógico. Como trabajamos con tejidos, podemos hacer todo lo que quieras de una vez. Pero repito, serán necesarias varias operaciones y rehabilitación entre ellas. ¿Cuánto tiempo llevará? Al menos 6 meses, tal vez más. Estoy dentro». La primera operación estaba prevista para agosto. El calor había amainado y se respiraba el otoño. Mariette preparó una pequeña bolsa con sus pertenencias. Estaría en la clínica al menos una semana. «Te visitaré todos los días», dijo Eudora mientras la abrazaba en la puerta del quirófano. «Lo sé», sonrió Mariette. «Y gracias por la idea». Solo recordaba el olor de los medicamentos y la mascarilla del anestesista. Luego, el despertar en la sala, el dolor sordo, las vendas en la cara. Los primeros días fueron un interminable pasillo de procedimientos, inyecciones y vendajes. Al cabo de una semana, le quitaron las vendas. Mariette se miró largamente en el espejo. La cara hinchada, moratones bajo los ojos, pero ya se apreciaban cambios en el contorno de los pómulos. «Esto es solo el principio»,
sonrió el doctor Hendricks. Ya verás, dentro de 6 meses no te reconocerás. Tenía razón. Operación tras operación, cara, cuello, hombros. Las últimas técnicas, fármacos experimentales, procedimientos especiales. La clínica se convirtió en su segundo hogar. Volvía una y otra vez. Entre operación y operación, rehabilitación, masajes, fisioterapia, mascarillas y cremas especiales. Poco a poco, su piel se fue suavizando, sus cicatrices palidecieron y sus nuevos rasgos se hicieron más claros. Yudora venía todos los días con libros, fruta y noticias. Me hablaba de sus alumnos, de las nuevas flores del jardín, de los cotilleos del pueblo. No dejaba que me aburriera ni me desanimara. En diciembre, antes de su última operación, Mariette recibió una carta. De Duck, de la cárcel. Ni siquiera la imprimió, la tiró directamente a la papelera. Así es, dijo Eudora. No hay necesidad de desenterrar el pasado. La última operación fue la más difícil. Una compleja corrección de toda la cara. Casi 6 horas de anestesia, 2 semanas en la clínica, 1 mes de rehabilitación. Los vendajes se retiraron a finales de enero. Mariette se miró al espejo sin poder creer lo que veían sus ojos. Una hermosa desconocida le devolvía la mirada desde el espejo. Pómulos altos, ojos ligeramente rasgados, nariz fina, piel clara de porcelana. ¿Cómo era?, preguntó el doctor Hendricks. Es increíble, susurró ella. 1 mes más para la cicatrización definitiva, sonrió. Y terminamos. La primavera llegó pronto. En febrero florecieron los primeros azafranes en el jardín de Yudora. Mariette se sentó en el porche, exponiendo su rostro al sol. Se acabó esconderse en las sombras, llevar ropa cerrada, evitar las miradas. ¿Qué será lo próximo?, le preguntó un día Yudora. No lo sé, respondió Mariette con sinceridad. Quizá me vaya, empezar de nuevo, en otra ciudad, con otra cara. ¿Y el trabajo? ¿Los amigos? Encontraré un trabajo, y los verdaderos amigos siempre encontrarán una manera de mantenerse en contacto. En marzo, vendió la casa en la que ocurrió todo. La agente inmobiliaria se sorprendió al ver el nuevo aspecto de la propietaria, pero guardó silencio. Todo el mundo en su ciudad conocía la historia. En abril compró un pequeño piso en una ciudad costera a 3 horas de distancia. Era luminoso, con grandes ventanales y vistas al mar. Empecé a trasladar las cosas poco a poco y a preparar mi nueva casa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, le dijo a Eudora en su cena de despedida. Le estoy muy agradecido. Pato, si no hubiera sido por su avaricia y su estupidez, nunca habría hecho el cambio. Seguiría siendo la misma Mariette, buena, correcta y aburrida. ¿Y ahora? Ahora soy diferente, por dentro y por fuera. Y eso es genial. Se sentaron en el jardín durante mucho tiempo, mirando las estrellas, haciendo planes. Eudora prometió volver los fines de semana. Mariette llamaría regularmente y enviaría fotos desde el océano. A la mañana siguiente se subió al coche y condujo hasta su nuevo hogar, su nueva vida. En el espejo retrovisor se reflejaba un bello rostro desconocido, su nuevo rostro, un símbolo de victoria sobre el pasado. Por delante había una carretera bañada por el sol primaveral, y en algún lugar, a la vuelta de la esquina, le esperaba una nueva vida, la que siempre había soñado, pero que no se atrevía a admitir ni siquiera a sí misma. Dicen que no hay mal sin bien. A veces, los acontecimientos más terribles se convierten en el principio de algo hermoso. Solo tienes que encontrar la fuerza para superar el dolor y no derrumbarte, y después volver a empezar, ya como una persona completamente distinta. Mariette encendió la radio y sonrió a su reflejo. Todo acababa de empezar.